Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La mañana era fresca y despejada, una típica mañana de noviembre donde los rayos del sol, aunque brillantes, apenas lograban calentar el aire aún gélido. El cielo era de un azul intenso, sin nubes, pero una ligera neblina persistía, suspendida entre el suelo y el cielo. El viento, discreto pero constante, soplaba con una frescura que obligaba a los transeúntes a abrigarse y a acelerar el paso. Las hojas muertas se esparcían por la acera, arrastradas por la brisa invernal, en una danza melancólica, creando una atmósfera a la vez pacífica y gélida. Alexandre Dupont, un joven millonario de 28 años, caminaba a paso ligero por las calles de este exclusivo barrio, con sus tacones resonando en el duro suelo. Sus pasos resonaban en la calle desierta, una sinfonía de prisa. Vestía un traje impecable, de esos que solo se usan para las reuniones más importantes. Su cabello negro estaba pulcramente peinado, y un reloj de oro, su único lujo ostentoso, brillaba discretamente a la luz de la mañana. A primera vista, parecía la personificación del éxito, un joven ambicioso, listo para dominar el mundo de los negocios. Pero hoy no estaba tranquilo. Llegaba tarde a una reunión crucial, una cita que determinaría el futuro de su empresa. La tensión en su mente era palpable. Este contrato con nuevos inversores extranjeros, que, de prosperar, impulsaría su negocio a nuevas alturas, era crucial. La clase de oportunidad que no podía permitirse perder. Todo, absolutamente todo, dependía de esta reunión. Sus pensamientos corrían mientras revisaba su teléfono una vez más, mensajes de sus socios, actualizaciones de calendario, recordatorios insistentes. No tenía tiempo que perder. Cada minuto contaba. Aceleró el paso. Su rostro, normalmente tranquilo y seguro, delataba un nerviosismo que no estaba acostumbrado a sentir. Este parecía el día que consolidaría su imperio o lo hundiría. Dobló la esquina de una calle transitada, absorto en la sucesión de tareas que le aguardaban. Pero entonces, un detalle le llamó la atención. Vio a una mujer sentada en la acera, con un bebé en brazos. En ese instante, todo pareció calmarse. La escena ante él era incongruente, casi irreal en aquel próspero barrio, donde la pobreza parecía un espectro lejano, cuidadosamente evitado. Ella estaba allí, frágil, casi invisible para la mayoría de los transeúntes, pero estaba allí de pie, en la calle que Alexandre tomaba todos los días para ir a su oficina. Su ropa estaba desgastada, rasgada por el tiempo y el uso. Una gruesa capa de polvo cubría sus delgados brazos, que sostenían con una ternura casi desesperada a un bebé, envuelto en mantas sucias. Su rostro, demacrado y marcado por las noches sin techo, parecía casi irreal bajo la mirada apagada de los transeúntes que, como él, todos la ignoraban sin mirarla. Su piel pálida, casi translúcida, era testigo de los días sin sol y las noches pasadas en el frío asfalto. Sus ojos estaban pesados, cansados, como si la esperanza se hubiera agotado con cada respiración que tomaba. Sus ojos, negros como el ónix, parecían soportar el peso de un sufrimiento infinito, como un mar embravecido, lleno de tormentos que escapaban a toda comprensión racional. La vida parecía haberla abrumado irreversiblemente. El bebé, de apenas un año, estaba apretado contra ella, con su cabecita apoyada en el pecho de su madre, aparentemente dormido, pero su piel alarmantemente pálida y su respiración superficial atestiguaban un frío penetrante que invadía su frágil cuerpo. La pequeña mano del bebé, apenas visible bajo la manta, se crispaba de vez en cuando, como un movimiento instintivo. Alexandre sintió de repente una extraña sensación que lo invadía, una inquietud insoportable. Este contraste, brutal y conmovedor, lo sacó bruscamente de sus pensamientos. Había recorrido ese barrio miles de veces, indiferente al sufrimiento humano que allí se expresaba. Pero hoy era diferente. Este pequeño ser humano, este bebé, este ser vulnerable que veía por primera vez, parecía reclamar una forma de responsabilidad, un deber de humanidad al que no sabía cómo responder. Pasó apresuradamente, bajando la mirada instintivamente, como si pudiera ignorar el dolor simplemente apartando la vista. Su teléfono vibró en su mano, recordándole la inminente reunión, y sus pensamientos se dirigieron de inmediato a las cifras, los inversores, las proyecciones financieras. Pero entonces un inexplicable escalofrío le recorrió la espalda, un escalofrío que no provenía del frío de noviembre,
sino de dentro, una inquietud que poco a poco le invadió el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué esta escena lo perturbaba tanto? Alexander giró la cabeza. Solo un instante. Pero ese instante fue suficiente. Vio que la mujer alzaba lentamente la vista hacia él, como si sintiera que alguien la observaba. Le temblaban los labios, no de frío, sino de una desesperación que ya no sabía disimular. Susurraba, con la respiración entrecortada, casi inaudible: «Ayúdenme, por favor». Sus palabras impactaron a Alexander. No estaba acostumbrado a este tipo de encuentro. No con gente como ella. No en su mundo. Las palabras, sencillas pero cargadas de significado, resonaron de una manera extraña, como una llamada directa a su conciencia, algo que había ignorado durante mucho tiempo, oculto tras las exigencias de su estatus y éxito. Sus ojos profundos y oscuros captaron la mirada de Alexander, como si pudiera leerlo, comprender su lucha interior. Esos ojos parecían albergar todo el sufrimiento del mundo, pero también un atisbo de humanidad que no había visto en mucho tiempo, una humanidad que creía olvidada en su estéril día a día. Alexander dudó, con el corazón latiendo más rápido a cada segundo. Esta escena, tan cruda, tan directa, se grabó en su mente como una violenta intrusión. Nunca se había enfrentado a una realidad semejante, y la urgencia de su reunión, la importancia de sus compromisos profesionales, le gritaban que se marchara. Sus ojos se deslizaron una última vez hacia el reloj de su teléfono, con una presión insoportable que lo invadía, recordándole que cada minuto que pasaba lo acercaba a una oportunidad que no podía permitirse perder. Pero allí, frente a esta mujer, con su bebé en brazos, una profunda inquietud crecía en su interior. El bebé, extrañamente, parecía dormir profundamente, con la respiración regular y tranquila, ajeno al sufrimiento que lo rodeaba. Sin embargo, la imagen de este pequeño ser, con la piel demasiado pálida y el cuerpo acurrucado en los brazos de una madre cuya lucha era evidente, perturbó profundamente a Alexandre. Este brutal contraste entre la inocencia del niño y la crudeza de la situación lo impactó. Sin pensarlo más, como por instinto, metió la mano en su cartera de cuero. Sus dedos se cerraron alrededor de un billete de 200 euros. Este gesto instintivo y rápido pareció liberarlo de un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. Sabía que el dinero podría ofrecerle un respiro temporal, aunque solo fuera por unas horas. Le entregó el billete a la mujer, con la esperanza de una solución rápida y sencilla surgiendo en su mente. «Toma esto, ve al hospital o a un centro de apoyo», dijo, casi secamente, apartando la mirada, ansioso por seguir su camino. Creyó haber tenido un gesto generoso, un acto rápido para tranquilizar su conciencia y reanudar su frenética carrera. Pero la mujer no se movió. No cogió el billete de inmediato, sino que lo miró largo rato. Sus ojos, tan profundos como siempre, lo miraron fijamente como si lo escudriñaran, intentando comprender sus intenciones. Finalmente, bajó la vista hacia la nota. Le temblaban ligeramente los dedos, pero no parecía poder agarrarla. Un silencio denso e inesperado se extendió entre ellos. Entonces, con voz suave pero desafiante, pronunció unas palabras que, para Alexander, sonaron como un trueno: «¿Crees que el dinero bastará? ¿De verdad crees que el dinero puede resolverlo todo?» Las palabras impactaron a Alexandre con fuerza, perturbándole el paso. Había esperado gratitud, una sonrisa forzada o incluso un simple «gracias» que lo hubieran librado de este encuentro. Pero la realidad, ese espejo distorsionador de sus propias creencias, lo golpeó con crueldad. Se había limitado a ofrecer un billete, una suma de dinero, pensando que bastaría para borrar el dolor, el sufrimiento, la dignidad destrozada de esta mujer. Comprendió, con dolorosa brutalidad, que acababa de reducir a un ser humano a un mero número, a un billete. Como si el dinero pudiera comprarlo todo, repararlo todo. Alexander agachó la cabeza, con la vergüenza llenándole la mente y sus acciones. Se sentía insignificante ante esta realidad que había ignorado durante tanto tiempo. El egoísmo de su cómoda vida, de sus éxitos profesionales que jamás se preocuparon por quienes luchaban a diario por sobrevivir, lo golpeó con fuerza. Comprendió, con una claridad devastadora, que su mundo era una burbuja aislada, protegida por los muros de su riqueza y sus ambiciones. Nunca había tenido que afrontar el sufrimiento de esa manera, y no estaba preparado. Sus ideas, tan prácticas, tan fáciles de aplicar en el mundo empresarial, se desmoronaban ante una realidad mucho más compleja,
mucho más humana. Lo siento, dijo con voz vacilante, casi inaudible, como si buscara las palabras adecuadas, pero ninguna podía calmar la situación. No pensé. Ella negó con la cabeza suavemente, un movimiento pequeño pero significativo. No lo entiendes, dijo, con la mirada fija en él. No es dinero lo que necesitamos, sino dignidad, calor humano. Las palabras le impactaron aún más fuerte. La dignidad, esa cosa intangible, esos valores que creía alcanzados y asegurados por el éxito, parecieron disolverse ante él. Alexandre se sintió atrapado en un torbellino de culpa, una culpa que nunca había conocido en su mundo aséptico de metas y números. El dinero, ahora lo comprendía, no solucionaba nada. Ofrecía un alivio momentáneo, pero no llegaba a la raíz del problema. No era dinero lo que necesitaba. Era una humanidad que él parecía haber olvidado, una mirada sin prejuicios, una mano tendida, una palabra de apoyo, algo que no se podía comprar ni regalar a la ligera. Alexander se volvió hacia el bebé en sus brazos. Estaba despertando, sus ojos empañados se abrieron lentamente, y entonces comenzó a llorar, un llanto desgarrador que rasgó el silencio. Alexander no estaba acostumbrado a ver a un bebé en tales condiciones. Él, que siempre había tenido todo lo que necesitaba, pañales limpios, una casa cálida, una madre presente y amorosa, se sentía como un extraño en un mundo que creía conocer. El llanto del bebé, ese llanto desesperado e inocente, lo hizo tambalear. No era un llanto por dinero. No era un llanto pidiendo una solución rápida ni una caridad ciega. Era un llanto de sufrimiento humano, de frío, de abandono, de soledad. Era un llanto que hablaba de todo lo que había olvidado. Sintió una punzada en el corazón. Se dio cuenta de que estaba atrapado en su propia existencia desconectada, encerrado en sus propias prioridades autoimpuestas, sin prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, en este mundo paralelo donde la esperanza y la dignidad eran lujos inalcanzables. Tengo una idea, dijo finalmente, con la voz temblorosa, como si la idea acabara de surgir con una nueva urgencia. Se apartó bruscamente de la mujer, con la decisión tomada de repente, como un estallido de lucidez que le golpeaba la mente. Cogió el teléfono con una velocidad casi mecánica, el sonido de sus dedos en la pantalla resonaba en el silencio que los rodeaba. Marcó un número, esperó unos segundos antes de hablar con voz apresurada y autoritaria. Quiero que envíen un vehículo inmediatamente. Y que preparen un expediente de adopción temporal en un refugio para esta mujer y su hijo. Su voz era firme, casi gélida, y cada palabra parecía tener peso. Colgó rápidamente, sin esperar la respuesta de su asistente, con la mirada fija en la madre y el niño. Una mirada casi obsesiva, como si intentara comprender algo que aún le costaba entender, algo que no había visto hasta entonces en su vida. La mujer, que había permanecido inmóvil todo el tiempo, lo miró sorprendida. Sus ojos, de un azul apagado, lo observaban como si intentaran descifrar sus intenciones. Cuando se acercó, sus movimientos eran seguros, pero la suavidad de su mirada delataba una duda que no podía identificar. Se detuvo a una distancia prudencial, sin querer apresurarla. Voy a ayudarte a ti y a tu bebé. Mereces algo más que vivir en la calle, dijo, con la voz más baja esta vez, pero aún así llena de determinación. Sabía que lo que acababa de proponer no satisfacía las necesidades de todos, pero esperaba poder, de alguna manera, ofrecerles un respiro. La mujer guardó silencio un instante, con la mirada fija en el bebé que la abrazaba, como un ser diminuto perdido en un mundo que apenas le ofrecía protección. Luego, lentamente, como si cada movimiento la consumiera, se levantó, con el bebé aún contra su pecho. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión invisible. Ella lo miró entonces con una pregunta en los ojos, sus rasgos marcados por años de lucha invisible. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Su voz temblaba ligeramente, pero había un tono de desafío en su pregunta, como si buscara una razón para lo que parecía tan incongruente en su realidad. ¿Un apuesto hombre de negocios, apurado, iba a salvarlos de repente? Alexander dudó, abriendo y cerrando los labios mientras buscaba las palabras adecuadas. Sus pensamientos se confundían, fragmentos de su antigua vida chocando con esta situación que, en pocos minutos, había trastocado todo lo que creía saber. ¿Por qué? Te veo. Y por fin comprendí que el dinero no lo arregla todo. Pero quizá pueda cambiar el rumbo de una vida. Su voz era más baja, casi dolorosa.
No estaba seguro de lo que acababa de decir, pero sabía que había encontrado algo de verdad, algo que eludía su pasado. No solo había querido comprar su conciencia con un billete, había querido ofrecer algo más, algo real. Ella lo miró, y por un momento él pensó que lo apartaría, que lo rechazaría todo. Pero sus ojos estaban extrañamente tranquilos, como si por fin hubiera comprendido algo en sus palabras. Una sonrisa imperceptible se dibujó en sus labios, una sonrisa marcada por el dolor y la gratitud, pero también por una extraña especie de escepticismo. Eres diferente de los que pasan, dijo finalmente, con voz suave pero llena de fuerza. Quizás aún tengas una oportunidad. Las palabras, sencillas pero contundentes, resonaron en el aire, y Alexander se sintió de repente expuesto, como si ella acabara de abrir una puerta que él no había visto. No sabía qué implicaba esta oportunidad, pero tenía la extraña e inquietante sensación de que algo había cambiado entre ellos. Unos minutos después, llegó el vehículo. Alexandre sintió que se le alegraba un poco el corazón, como si ese simple gesto ya fuera a cambiar algo en su destino. Subieron al coche, la mujer y su hijo se acomodaron en el asiento trasero con una lentitud casi sagrada. La puerta se cerró tras ellos y el vehículo empezó a moverse. A medida que la distancia entre ellos y la esquina aumentaba, Alexandre sintió que se le quitaba un peso de encima, pero al mismo tiempo, persistía un sentimiento de culpa. Sabía que era solo un gesto único, que lo que acababa de hacer no cambiaría la vida de esa mujer de la noche a la mañana. Sabía que su gesto, por noble que fuera, no borraría las profundas heridas de esta sociedad que excluye y margina, que con demasiada frecuencia olvida la dignidad humana. Pero era un comienzo. Un pequeño comienzo. Y quizás este comienzo era todo lo que podía ofrecer en ese preciso momento. En el coche, su mirada se posó en la mujer, que aún sostenía a su bebé en brazos, con una mirada perdida, casi inalcanzable. Parecía mirar por la ventana, pero Alexandre presentía que veía más allá del cristal, quizá a un lugar que él jamás podría alcanzar. Pensó entonces en las palabras que ella le había dicho. Quizá, después de todo, él no solo había cambiado su vida. Quizá ella solo había cambiado la suya. Ella solo le había recordado que detrás de cada rostro hay una historia a menudo ignorada, una dignidad olvidada. Un mundo donde la humanidad a menudo se reducía a estadísticas, a casos sociales, pero donde cada persona llevaba dentro una verdad demasiado a menudo sofocada por las convenciones sociales y los prejuicios. Y en ese pequeño gesto, en esa decisión tomada por capricho, quizá, por fin, había empezado a ver lo que siempre había ignorado.